Muy bien. Bueno, como último punto, como les vengo advirtiendo desde hace algunos puntos, este es el último de este magnífico libro, básico para el sendero de la Kabbalah, pero muy importante porque te da la bienvenida a aspectos y reglas del sendero que debemos profundizar y nunca debemos olvidar en el camino hacia la superación espiritual. Así pues, ahora vamos a leer, voy a tratar de leer un poquito más de corrido este asunto de la búsqueda de la Kabbalah que el doctor Lyman escribe por último en este libro. Dice así: hay una pregunta que se me hace a menudo, dice el doctor Lyman, en las diversas conferencias y entrevistas con respecto a cómo llegué a la Kabbalah. Probablemente, dice el Rab, si me dedicara a algo diferente que no tuviera nada que ver con la Kabbalah, podría entender la validez de esta pregunta. Pero la Kabbalah es la enseñanza de la meta de nuestras vidas. Un tema que es para cada uno de nosotros tan cercano y relevante. Creo que una pregunta más correcta sería la siguiente: ¿cómo descubrió que las preguntas sobre sí mismo y sobre la vida se encuentran en la Kabbalah? ¿Cómo descubrió la Kabbalah? En vez de la pregunta que dice ¿por qué le preocupa eso? Y el Rab dice lo siguiente: aún cuando me encontraba en la etapa de la infancia, así como muchos otros, me hice la pregunta, ¿por qué existo? Y esta interrogante me perturbó constantemente, por supuesto, cuando no era eliminada por la búsqueda de otros placeres. Sin embargo, muchas veces surgió la pregunta, aunque intenté reprimirla con varias metas falsas, lograr una profesión interesante y sumergirme en ella, o emigrar a mi propio país, una meta que perseguí por muchos años. Habiendo arribado a Israel en 1974, dice el Rab, continué luchando con la misma pregunta sobre el significado de la vida. Intenté encontrar una razón para la cual valiera la pena vivir. Habiendo revisado las posibilidades previas a mi disposición, política, negocios, etc., para ser como los demás, aún así no podía poner fin a esa pregunta persistente. ¿Por qué razón continúo haciendo todo esto? ¿Qué gano con ser igual a los demás?, se preguntaba el Rab. Incitado por las dificultades materiales y morales, dice el Rab, y al darme cuenta que no podía hacer frente a la realidad, decidí dar un giro hacia la vida religiosa en 1976, con la esperanza que este rumbo y los pensamientos e ideas derivadas de esto fueran apropiadas para mí. Nunca sentí una inclinación en particular hacia las humanidades. Jamás, dice el Rab, me fascinó el estudio de la psicología.
ni tampoco podía realmente apreciar la profundidad de Dostoyevsky, un escritor muy importante en Rusia. Todos mis estudios en humanidades eran de un nivel mediocre. No se destacaron por una profundidad particular de pensamiento o de sentimiento. Desde temprana edad, dice el Raf, sin embargo, tenía una fuerte veneración hacia la ciencia, la cual parecía ser muy beneficiosa. En cierto punto, me topé con un anuncio de una clase de Kabbalah. Me anoté inmediatamente y me sumergí en ella con el entusiasmo habitual. Compré toneladas de libros, dice el Raf, y esto fue en 1978. Y comencé a profundizar en ellos para conseguir todas las respuestas, aun cuando a veces tomaba semanas. Por primera vez en mi vida fui afectado hasta la médula y entendí que este era mi área de interés, porque se ocupaba de todos los temas que me habían estado afligiendo por años. Así pues, empecé a buscar profesores auténticos. Busqué por todo el país y tomé muchas clases. Ya estaba en Israel el Rab aquí. Pero de alguna manera, una voz interna seguía diciéndome que todo lo que con lo que me cruzaba no era la Kabbalah verdadera, porque no hablaba de mí, sino de algunos temas distantes y abstractos. Al abandonar a todos esos maestros, hice que uno de mis amigos se interesara en el tema. Juntos pasamos tardes estudiando todos los libros de Kabbalah que pudimos encontrar. Esto continuó así durante meses. En una fría noche lluviosa de invierno, en el año 1980, en lugar de sentarnos a sudar la gota gorda, como de costumbre, con el estudio de Pardes Rimonim y Tal Orot, por desesperación y ante mi propia sorpresa, les sugerí a mi compañero que fuéramos a buscar un maestro en la ciudad de Bnei Brak, ahí a un ladito de Tel Aviv. Lo justifiqué argumentando que si encontrábamos un maestro, sería conveniente asistir a las clases allí. Antes de ese día había visitado Bnei Brak solo 2 o 3 veces en mi búsqueda de libros de Kabbalah. Esa tarde, en Bnei Brak, fue igual de fría, lluviosa y con mucho viento. Al llegar al cruce de las calles Rabbi Akiva y Hasson Ish, abrí la ventana y pegué un grito a un hombre al lado de la calle vestido con un atavío negro y largo. Y le pregunté, ¿podría decirme dónde se estudia Kabbalah por aquí? Para la gente que no está familiarizada con la atmósfera y la sociedad del barrio religioso, debo explicar que mi pregunta sonaba extraña, por no decir más. La Kabbalah no se impartía
en ninguna institución, ni en las academias rabínicas o yeshivot, como se les conoce. Rara vez, dice el Rab, alguien habría tenido la audacia de declarar que tenía un interés en la Kabbalah. Pero el extraño al otro lado de la calle, sin un leve indicio de sorpresa, me dio una respuesta. De vuelta a la izquierda. Continúe hasta que llegue a una plantación de cítricos. Allí usted verá una sinagoga y allí enseñan Kabbalah. Al llegar al lugar descrito encontramos un edificio oscuro. Después de entrar, notamos que había una mesa larga en un cuarto lateral. Había 4 o 5 hombres de barba blanca en la mesa. Me presenté y expliqué que éramos de la ciudad de Rehovot. Rehovot es otra ciudad que está como a una hora y media de Tel Aviv. Que éramos de la ciudad de Rehovot y que deseábamos aprender Kabbalah. El más anciano, que estaba sentado en la cabecera de la mesa, nos invitó a unirnos a ellos y sugirió que podríamos abordar cualquier tema después de que la clase terminara. Luego, la clase continuó con la lectura semanal del capítulo del libro del Zohar, con los comentarios del Sulam y con atenuación de palabras y medias frases en Yiddish, que es un dialecto judeo-alemán, como gente que se entendía mutuamente en un golpe de vista, viéndolos y escuchándolos, llegué a la conclusión, dice el Rab, que este grupo estaba simplemente pasando el tiempo hasta su vejez. Y si nos apresurábamos, aún podríamos encontrar otro lugar para estudiar la Kabbalah esa misma noche. Sin embargo, mi amigo me detuvo, declarando que él no podría comportarse de manera tan descortés. Unos minutos después, se acabó la clase y el hombre más anciano, habiendo establecido quiénes éramos, pidió nuestros números telefónicos. Dijo que iba a pensar a quién podría sugerirnos como maestro y que nos contactaría posteriormente. Estuve muy reacio, dice el Rab, incluso a dar mi número de teléfono, pensando que este esfuerzo era la misma pérdida de tiempo que todos los intentos anteriores que habíamos realizado. Al darse cuenta de mi desgano, mi amigo dio su número de teléfono. Nos despedimos con un adiós y nos fuimos. La noche siguiente, mi amigo vino a mi casa y me contó que el anciano le había llamado y nos había ofrecido un maestro de Kabbalah. Él también me informó que ya había sido organizada una reunión y que iba a tomar lugar en esa misma noche. No tenía ganas de pasar otra vez mi tiempo en vano, dice el Rab, pero sucumbí ante las súplicas de mi amigo. Así pues, llegamos. El anciano llamó a otro hombre
apenas más joven que él mismo, pero también con una barba blanca. Le dijo unas cuantas palabras en yiddish al hombre más joven y nos dejó a solas con él. Este último sugirió que nos sentáramos y comenzáramos a estudiar de inmediato. Él recomendó que empezáramos con un artículo titulado Una introducción a la Kabbalah, el cual mi amigo y yo habíamos intentado entender en numerosas ocasiones. Nos sentamos en una de las mesas en el cuarto vacío del Beit Knesset en la sinagoga. El hombre comenzó a leer párrafo por párrafo y a explicar el significado de cada uno. Es siempre difícil, dice el Rab, para mí recordar ese momento, esa aguda sensación que después de una búsqueda interminable, yo finalmente había encontrado aquello que había buscado durante tantos años y que no podía encontrar en ningún otro lugar. Al final de la clase, fijamos nuestra próxima lección para el día siguiente, dice el Raf. A la cita llegué equipado con una grabadora. Al enterarnos que las clases más importantes tomaban lugar entre las 3 y las 6 de la mañana, comenzamos a asistir a ellas todas las noches. También, dice el Rab, acudimos a los banquetes mensuales para celebrar la luna nueva y, como todos los demás, contribuimos con nuestras donaciones mensuales. Motivado por el deseo de descubrir todo por mí mismo, dice el Rab, y en general siendo más agresivo, me metí a menudo en discusiones. Toda la información sobre nosotros constantemente fluía hacia el anciano de mayor autoridad, quien, según resultó, preguntaba bastante a menudo acerca de nosotros. Un día, dice el Rab, nuestro maestro me informó que después del rezo matinal, alrededor de las 7 de la mañana, el jerarca podía estudiar conmigo la introducción al libro del Zohar. Sin embargo, al ver que yo no entendía, después de 2 o 3 clases, pues el anciano, a través de nuestro propio maestro, anunció que las clases cesarían. Yo, dice el Rab, habría seguido estudiando, aunque sentí que no entendía nada. Estaba dispuesto a leer todo mecánicamente con él, motivado por la necesidad de entender el profundo significado de las líneas. Sin embargo, él debió haber sabido que todavía no había llegado mi hora y finalizó las clases, pese a que yo estuviera terriblemente ofendido. Pasaron varios meses, dice el Rab, y a través de nuestro maestro habitual, el principal guía espiritual me preguntó si podría llevarlo a ver un doctor en Tel Aviv. Por supuesto, estuve de acuerdo, dice el Rab. De camino hacia nuestro destino, él habló mucho sobre varios temas. Yo, por mi lado, dice el Rab, intenté hacer preguntas pertinentes a la Kabbalah. Y fue entonces cuando me dijo
que mientras no entendiera nada, él podría hablar conmigo sobre todo, pero que en el futuro, cuando yo empezara a comprender, él dejaría de ser tan franco conmigo. Sucedió tal como lo describió, dice el Rab. Por años, en vez de respuestas, oía el mismo comentario. Ya tienes a quien preguntarle, dando a entender al Creador, como si dijera, exige, pregunta, implora, haz lo que quieras, dirige todo hacia Él y demanda todo de Él. Las visitas al doctor no ayudaron, dice el Rab, y el anciano tuvo que ser ingresado al hospital con una infección de oído por un mes completo. Con el tiempo tuve que acompañarlo muchas veces a sus viajes al doctor. El día que entró al hospital, decidí quedarme con él toda la noche. Durante todo ese mes, iba al hospital a las 4 de la mañana. Me saltaba la cerca, pasaba silenciosamente por el edificio y entonces estudiaba. Durante todo ese mes, desde entonces, Baruch Shalom Halevi Ashraf, el hijo mayor del Bala Sulam, se hizo mi rabino. Después de ser dado de alta del hospital, regularmente hacíamos paseos a los parques y tomábamos largas caminatas. Al regresar de estos viajes, me sentaba y anotaba febrilmente todo lo que había escuchado de él. Estos paseos frecuentes, durante 3 o 4 horas al día, con el tiempo se fueron transformando en un hábito. En los primeros 2 años, seguí pidiéndole permiso al rabino para mudarme a un lugar más cerca de donde él vivía, pero él siempre contestó que no veía ninguna necesidad de la mudanza, puesto que mis viajes desde Rehoboth representaban esfuerzos que me traían un beneficio espiritual. Sin embargo, cuando 2 años más tarde el rabino mismo sugirió que me mudara a Bnei Brak, por alguna razón no tenía ninguna prisa. Tampoco apurado estuve que mi rabino fue y me consiguió un departamento cerca de él. Y empezó a presionarme para que me mudara. Aún viviendo en Rehoboth, pedí permiso a mi rabino para impartir varias clases en uno de los lugares donde algún tiempo atrás había asistido y había conocido otra gente que intentaba estudiar Kabbalah. Él lo recibió las novedades sin gran entusiasmo, pero luego me preguntaba sobre mis clases. Cuando le conté que había una oportunidad de invitar a varios hombres jóvenes a unirse a nosotros en Bnei Brak, el rabí estuvo de acuerdo, pero de manera cautelosa. Por lo tanto, varias decenas de hombres jóvenes se unieron a nuestra sinagoga y el sereno y retirado lugar se transformó en un establecimiento lleno de vida. Los primeros 6 meses
Fueron testigos de casi 10 casamientos. La vida del rabino, todos sus días, recibieron un nuevo significado. Estaba encantado por la afluencia de gente que quería estudiar Kabbalah. Nuestro día generalmente comenzaba a las 3 de la mañana. Un grupo de estudio tomaba lugar hasta las 6 de la mañana y luego un rezo hasta las 7 de la mañana. Todos los días, de 9 a 12, hacíamos viajes al parque o al mar. Al regresar, me iba a casa para trabajar. De 5 a 8 de la noche, seguíamos estudiando, haciendo un intervalo solamente para los rezos. Luego partíamos y nos reuníamos nuevamente a las 3 de la mañana. Esta rutina continuó por años. Grabé todas las clases, por lo que hasta la fecha la colección sobrepasa las 1000 cintas. En los últimos 5 años, a partir de 1987, mi rabino decidió que sería muy buena idea que viajáramos a Tiberíades cada 2 semanas por un par de días. Tiberíades es una ciudad un poquito más hacia el norte de Tel Aviv. Bueno, estos viajes, los cuales nos apartaron a todos los demás, nos hicieron acercarnos. Sin embargo, con los años, la percepción de la brecha espiritual que nos separaba llegó a ser mayor en mí. Aunque no sabía cómo superar eso, percibí claramente esta brecha cada vez que lo veía experimentar regocijo ante la más leve posibilidad de eliminar alguna necesidad física. Para él, una resolución tomada se convertía en una ley, en donde el cronograma y el horario eran seguidos con rigurosidad, independientemente de la fatiga o enfermedad. Al borde de un colapso por agotamiento, realizaba todo lo que estaba planeado para el día hasta el último detalle, sin nunca disminuir la tarea asumida, sin aliento, producto de la fatiga, sufriendo de respiración entrecortada. Jamás canceló ni siquiera una cita o clase. Y nunca doblegó ninguna de sus responsabilidades a otra persona. Al observar constantemente su comportamiento, yo perdía la confianza en mí mismo y en mi propio éxito posible, aunque entendía que esta fuerza sobrenatural emanaba de darse cuenta de la grandiosa tarea ante él y de la ayuda desde lo alto. No puedo olvidar, dice el Rab, ni un solo momento que pasé con él durante nuestros viajes a Tiberíades y al Monte Merón, cuando pasaba largas tardes sentado frente a él, absorbiendo su mirada, sus discursos, sus canciones. Estos recuerdos viven en lo más profundo de mi ser y tengo la certeza que determinan y dirigen mi sendero, incluso hoy en día, dice el Rab. La información que fue recogida en el proceso de las interacciones diarias con él, en el lapso de 12 años, vive y opera de manera independiente. Muy a menudo
mi rabino externaba algo ininteligible después de un discurso, agregando a veces que decía la frase para asegurar que lo dicho entrara en el mundo, viviera y funcionara en él. Debido a que las reuniones en grupo han sido practicadas por los cabalistas desde épocas antiguas, le pedí al rabino que organizara tales grupos para los recién llegados y que delineara el plan de esas reuniones en forma escrita. Esto condujo a las escrituras semanales de sus artículos, los cuales continuó haciendo casi hasta sus últimos días. Como resultado, nos dejaron un legado de varios volúmenes de material extraordinario, los cuales, junto a las grabaciones que hice a lo largo de los años, pues abarcan una gran colección de comentarios y explicaciones sobre toda la Kabbalah. Esta información puede ser transferida solamente de un cabalista a otro, quien debe estar en un nivel espiritual igual o superior. Es imposible transmitir la misma información a una persona que todavía no ha alcanzado el nivel espiritual correcto o que todavía no ha sido introducida a los reinos espirituales. Porque esa persona carece de los instrumentos necesarios de percepción. Algunas veces el maestro puede recurrir a una elevación espiritual artificial del alumno al nivel espiritual del maestro por medio de la pantalla del maestro, que en hebreo se llama masaj. En este caso, el alumno puede hacerse la idea sobre la esencia de las fuerzas y acciones espirituales, a fin de pasar la información a los que todavía no han ingresado en el reino espiritual, pues se emplean los medios estándares para transmitirla. El texto impreso, la oratoria, el contacto directo o el ejemplo personal. La música representa o presenta un tipo más abstracto para la transmisión de la información. Así como la luz visible, esta también consiste de 7 fuerzas, cualidades, tonos primarios, en vista del hecho de que la entidad espiritual, es decir, el Parsuf, que gobierna nuestro mundo, conocida como Parsuf Serampin, de Atzilut, consta de 7 partes o sefirot. Ya lo veremos a profundidad, digo yo. Sigo leyendo. Dependiendo de la situación particular de cada uno, la persona discernirá varios estados espirituales del compositor en una melodía cabalista determinada. Esta persona no tiene que estar necesariamente en el mismo nivel espiritual que el compositor de la melodía, sino que el significado interno podrá ser captado al grado en que el nivel espiritual personal lo permita. En los años 1996, 1998 y 2000, 3 discos compactos de la música de Bala Sulam y del Rabash fueron grabados y publicados. Las melodías se presentan tal como el Rab Dr. Michael Lightman las escuchó de su rabino, el Rabbi Baruch Ashlach, el Rabash. Algunas de ellas fueron compuestas para textos de salmos, mientras que otras
se originaron de fragmentos de nuestros libros. En los días de la celebración del Rosh Hashanah o del Año Nuevo, mi rabino repentinamente se enfermó, dice el rab, y empezó a sentir presión en el pecho. Únicamente después de una larga persuasión, accedió a que se le realizara un examen médico. Los doctores no encontraron nada malo, pero temprano en la mañana, en el 5º día del mes de Tishrei, en el año 5752 hebreo, que es el 1991 para el mundo, falleció. Decenas de alumnos que formaban parte del grupo durante esos últimos años siguen estudiando Kabbalah y buscando el significado interno de la creación. Además de las palabras, los sonidos de las melodías llevan una gran cantidad de información cabalística. En cuanto a los textos, tal como sabemos, a través de la descripción del significado de las letras del artículo titulado Los nombres del Creador, estas pueden ser utilizadas para transmitir más que el simple significado literal, o también para traspasar el contenido espiritual interno de la información. Pero será hasta que un individuo adquiere las percepciones que corresponden al significado espiritual de los nombres y de las acciones, será que la lectura de palabras puede ser comparada al hecho de poner platos vacíos en la mesa y adherir a ellos etiquetas con los nombres sofisticados de sofisticados platillos. El rabino Yehuda Ashlag y su hijo mayor, el rabbi Baruch Ashlag, mi rabino, dice el rab, a través de sus esfuerzos han desarrollado y adaptado esta enseñanza para las necesidades de esta generación, para el tipo de almas que deciden a este mundo hoy en día. La información espiritual es transmitida al cabalista desde lo alto, sin el uso de palabras, y es recibida simultáneamente por todos los órganos sensoriales, así como también por el intelecto. De modo que se capta en su totalidad de forma instantánea. La enseñanza continúa viviendo, tal como en los siglos anteriores. Muy bien. Con esto damos por terminado este hermoso escrito que se llama Alcanzando los Mundos Superiores. Por supuesto, vamos a seguir leyendo y grabando las lecturas y algunas palabras de su servidor en el futuro, y vamos a continuar estudiando para los que quieren madurar más el deseo de alcanzar al Creador y el deseo del propósito de la vida. Así pues, con esto terminamos este libro Alcanzando los Mundos Superiores y vamos a esperar otro texto que pronto les vamos a dar a conocer. Muchas gracias, ha sido un placer y nos vemos en el próximo grabación. Buenas noches.